Capítulo 19. Organización administrativa y colonias. Y municipios en Roma. 19.1. Colonias y municipios romanos. Concepto y diferenciación. Discurrir sobre el concepto y la naturaleza de colonias y municipios es tarea compleja por riesgo de generalización. Y es que estas dos categorías de demarcaciones territoriales presentan no solo aspectos tangentes sino también secantes, en su concreción en los distintos periodos por los que atraviesa su realidad ciudadana, desde la inicial etapa republicana hasta el periodo bajo imperial. Las colonias son más antiguas en el tiempo y se instituían por voluntad y ejecución de la propia Roma. Los municipios serían generalmente núcleos de población preexistentes al proceso de la romanización del territorio en que se hallaban. Una y otra categoría presentan, a lo largo del tiempo, una variedad grande en cuanto a su extensión, población y ubicación. En cuanto a su naturaleza jurídica puede decirse que responden a la condición de entes sociales de derecho público, que suponen como otras realidades romanas una aproximación a la categoría de persona jurídica, que ya hemos desarrollado en un tema anterior. La ley fundacional dada por Roma, individualmente, les otorga una determinada autonomía para la realización de ciertos actos y negocios con casia jurídica. Las instituciones de Gao califica indistintamente como universitates tanto a los municipios como a las colonias, en cuanto que se considera que se conforman a través de la unión de municipios o colonos reunidos con finalidades comunes. 19.2. Colonias romanas. El diccionario de la RAE recoge en sus 4 primeras acepciones, de forma precisa, los principales rasgos de las colonias romanas. Así comienza, como siempre, señalando su raíz etimológica, al señalar que proviene del latín caalanas, con el significado de labrador, a su vez, del latín colara que expresa cultivar. Colono, como término matriz de esta familia semántica, se define por el diccionario como perso, na que coloniza un territorio o que habita en una colonia. Ello nos lleva a ámbitos rurales, predominantemente agrícolas, en los que existe una ciudad conformada por personas extrañas al territorio que van a ocupar. En este sentido, se entiende la primera acepción de colonia como conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro. Es el elemento personal del nuevo núcleo de población, a su vez completado con el elemento material en cuanto que se denomina también con el mismo término al territorio o lugar donde se establece una colonia. Y para dejarlo definido con mayor precisión se añaden tercera y cuarta acepciones, territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes especiales, territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Una colonia romana, en los primeros tiempos, es un conjunto de personas ciudadanos romanos en la mayoría de los casos, que Roma transfiere para fundar ex novo una ciudad en la que se asienten, de modo estable, conformando una comunidad. Con la misma expresión se identifica su propio territorio. Las finalidades por las que Roma impulsó y realizó estos asentamientos son 3 fundamentalmente. Las primeras colonias se erigen con fines militares en suelo itálico. Se trata de desplazamientos de un contingente de legionarios para fundar un núcleo poblacional en zonas limítrofes con las fronteras del territorio romano, configurándose como un elemento defensivo ante eventuales riesgos de invasión. Dentro de esta categoría, las primigenias se fundan en las costas marítimas, por lo que se conocen como colonia marítima. Así, a exemplum, la de Ostia Antica, fundada a finales del siglo IV hace en la desembocadura del río Tíber en el mar Tirreno, para evitar invasiones que remontando el curso fluvial pudiesen llegar a la ciudad. Sin solución de continuidad se constituyen otras colonias marítimas a lo largo de la costa del Lacio y de la Campeinia y posteriormente se generaliza su fundación en todo el territorio peninsular. Solían ser pequeñas con 300 familias de ciudadanos romanos, y un número mayor de latinos, y eran cercanas a Roma. A partir del siglo XI se establecen en el interior de Italia y en la costa meridional y el Adriático, con un mayor número de colonos. Reciben individualmente un estatuto particular. Otro tipo de colonias por razón de la finalidad de su erección son las que persiguen fines sociales. Entre las mismas destacan por su relevancia, en número y entidad, las fundadas por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, tribunos a fines del siglo AC, que propiciaron un nuevo sistema de reparto de la Ger Publicus, con la finalidad de atribuir tierras a habitantes de Roma que no tenían medios de subsistencia en la ciudad, con la obligación de fijar su residencia permanente en la colonia fundada. Fio supuso una solución económica para masas depauperadas y en parte apaciguó la tensión social en Roma. El tercer tipo de colonias, por razón de su fin fundacional, son las alzadas, desde tiempos de Augusto, para acoger a los miles de legionarios licenciados, denominados veteranos o eméritos, al término de una contienda, lograda la pacificación del territorio. Suponían un aliciente para que no retornasen a la península itálica pues se les concedía la explotación de una parte de la Ger Publicus y se fundaban las colonias para que fijasen en ellas su residencia. La fundación de las colonias supuso un sistema muy eficaz y un impulso decisivo en el proceso de la romanización de Italia y después de las provincias que progresivamente se fueron constituyendo. Los testimonios fiables, más tardíos de fundación de colonias son de tiempo de los emperadores Trajano y Adriano. Otra clasificación de las colonias distinguen entre colonias romanas y latinas.
Las primeras, Colonia Civium Romanonum, los habitantes enviados para su asentamiento eran ciudadanos romanos. Se otorgaba una ley fundacional para cada una en particular y suele afirmarse que su sometimiento a la metrópoli, en cuanto a menor autonomía administrativa, es superior a la de los municipios. Las segundas, Colonia Latinae, son levantadas con asentamiento de una población mixta de ciudadanos romanos y latinos veters, y su estatuto fundacional les somete casi plenamente a Roma. El Senado desempeña un papel importante en la fundación de las colonias. A través de su propuesta, denominada educcio colonial, que debía aprobarse por los comicios, se daba la orden y el permiso de transposición de un conjunto de población para alojarse en la colonia que se fundaba. Esta educcio colonial determina la condición de la colonia, el número de colonos que se enviaban, los criterios de reparto de la tierra colonial para ser cultivada, así mismo se designan los primeros cargos públicos que deben disponer la organización administrativa colonial, a través de la promulgación de una especie de legis datae, en el sentido de normas dadas que deben respetar el marco estatutario de la deduccio, como carta fundacional. 19.3 Municipios romanos. 19.3.1 Nacimiento y sistemas de incorporación al orbe romano. Poco tiempo después de la fundación de las primeras colonias, Roma concibió otra estructura jurídica de origen y naturaleza distinta para organizar, en suma, para romanizar aquellas ciudades preexistentes a su anexión al cosmos romano. Así surgió una nueva forma administrativa de vinculación con la metrópoli, de adaptación de la vida ciudadana al modo y ser romano de respeto de sus costumbres locales, en tanto en cuanto no fuesen contrarias a la unidad política que se perseguía. Nacía el municipio. La expresión hace fortuna pues se mantiene desde entonces hasta la actualidad, siendo definida en la primera acepción del diccionario de la RAE como entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes. Al igual que incouma, refiere tanto el elemento personal de un conjunto de personas unidas, como el territorio sobre él que habitan. Por su parte, ayuntamiento no es voz romana, aunque deriva del latín adiunctuese, junto, y significa el territorio y también la corporación que gobierna el municipio. El diccionario de la RAE define con precisión jurídica, en su cuarta acepción, municipio diciendo, entre los romanos, ciudad principal y libre, que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y derechos de los ciudadanos de Roma. Los dos sistemas jurídicos que se utilizaron para la incorporación de estas ciudades preexistentes fueron la federación y la anexión. Cada uno respondía a la realidad fáctica que había dado lugar a la agregación alcanzada. Así, mediante la federación, una ciudad se incorpora al orbe romano por un acto de voluntad, que no es sometimiento, manifestado por el consentimiento prestado en un tratado, foedus, con Roma. Puede pues decirse que es la conveniencia recíproca, manifestada por medios diplomáticos, y no la fuerza de las armas la que convierte a una ciudad en municipio romano. Cada tratado fue, en principio, individualizado de acuerdo con las características de la población que se integraba, de su importancia y de los intereses de ambas partes que pactaban. El sistema de anexión, que supone adicción, se produce como consecuencia de operaciones militares que, en guerra, logran conquistar las ciudades y someter a su población. En ambos casos, el régimen jurídico de la ciudad se basa en una lex municipalis, también como lex data de un magistrado, al igual que en las colonias, promulgada en virtud de la delegación legislativa emanada de los comicios, en época republicana. Dicha disposición normativa ordenaba administrativamente la ciudad, establecía las normas de elección de los cargos municipales por sus respectivas asambleas y daba instrucciones a aquellos para la gestión de los bienes municipales y para el control del gasto. Los grandes municipios, por razón de su extensión, se subdividían en territorios menores, delimitados en su superficie. Son los denominados distritosa, con carácter general, si bien en algunos municipios se rotulan con otros apelativos singulares. La lex municipalis establece además la forma de realizar el censo, que suele distribuir a sus habitantes por razón de su capacidad económica, que a su vez condicionan las obligaciones fiscales que asumían los municipios con Roma. De ahí que municipium derive de munus capere, en el sentido de que asumir una obligación o carga. Otra de las obligaciones generalizadas es similar a la establecida en las colonias, la de incorporarse a las legiones, si Roma lo requiere por necesidades bélicas. Suele admitirse que los municipios instituidos en la península itálica disfrutaron, en un principio, de una situación privilegiada por la que no asumen ninguna de las dos cargas señaladas. Las poblaciones integradas como municipios gozan, en el origen, de mayor autonomía administrativa que las colonias y, al menos en principio, se respetaron sus normas de convivencia interna. Por el contrario, renunciaban a una política propia de relación con otras comunidades, cediendo a Roma las decisiones en materia de política exterior. Los municipios podían ser, de pleno derecho, o con ausencia de participación en la vida pública. En este caso sus habitantes no tenían derechos de sufragio activo y pasivo, es decir, de elegir y ser elegido para un cargo municipal. En cuanto al derecho vigente en los municipios y aplicable ante sus órganos jurisdiccionales, las normas romanas siempre fueron de superior rango jerárquico frente al derecho local, en muchos casos incompleto y de carácter consuetudinario. En algunos municipios existió una interrelación de cierto influjo recíproco, si bien de forma invariable predominó el derecho romano.
2 de marzo de 2019, el Ordo Decurionum y las magistraturas municipales. En cuanto a la estructura de poder y gobierno en los municipios se reproducen, en términos generales, el esquema tripartito de Roma ciudad. En este sentido existen unas magistraturas municipales elegidas por la Asamblea Municipal, constituida al modo de los comicios republicanos, en la que tienen la condición de miembro los municipios con derecho de sufragio, que se agrupan en 10 curias. Solo son elegibles para desempeñar las magistraturas municipales quienes pertenezcan a una clase socioeconómica determinada, que constituía el denominado Ordo Decurionum. Se trataba de una especie de senado municipal, que presentaba una cierta diversidad referida a cada municipio en particular. Lo integraban individuos pertenecientes a familias privilegiadas, por su elevado nivel de renta. Ello puede explicarse debido a que, en ocasiones, las personas que encarnaban estos cargos municipales, salvaban con su propio patrimonio los costes de la administración y gestión del municipio. La pertenencia fue originariamente individual, a una persona concreta, pero a poco se consolidó una especie de oligarquía municipal, como conjunto de familias que ostentaban el poder y obtenían del mismo ciertos beneficios, por lo que la condición de miembro del mismo acaba siendo hereditaria. Las magistraturas municipales presentan, como las de Roma, las notas de la anualidad y la colegialidad. Cuanto a las distintas magistraturas de gobierno municipal, hay constancia en Astuentes desde tiempos de Julio César de un cargo principal, ejercido simultáneamente por 4 personas, denominada quatuor viri iure iucundo. Además de las funciones de alta dirección y administración municipal, deriva de su propia denominación. 313. La potestad jurisdiccional o ejercitaban, tanto en el ámbito civil como en el criminal. Junto a ellos se situarían al modo de magistraturas menores, los duoviridedis, con potestades similares a las de los ediles en Roma, es decir, de gobierno doméstico del propio municipio en su extensión urbana, y los dos quaestars, con funciones análogas a las de la magistratura republicana, de control económico y del patrimonio municipal. 3 de marzo de 2019, los municipios en el Principado y en el Imperio. En el Principado se inicia un paulatino proceso de uniformidad entre colonias y municipios. Sus sistemas de gobierno se asemejan y prevalece la estructura administrativa municipal sobre la colonial. Poblaciones que habían surgido como colonias, por algunas de las 3 causas fundacionales que hemos señalado, se transforman en municipios. Además, todas las nuevas poblaciones que surgen lo hacen bajo la forma municipal. Todo ello lleva a una extinción de las colonias a partir de finales del siglo IDC. Ya en el Bajo Imperio, el Ordo Decurionum, Senado Municipal, pierde gran parte de sus funciones. Un cargo, en parte novedoso, que asume un protagonismo esencial en la vida pública municipal es el Defensor Civitatis. Puede considerarse precedente del ombudsman sueco y del defensor del pueblo que conocemos en nuestra realidad constitucional. Su predecesor en el Imperio Romano era el Curator Rei Publica, creado en la época de los emperadores Antoninus para inspeccionar las finanzas y presente sobre todo en los municipios orientales. En el momento de mayor poder, el Defensor Civitatis se incardina no en la administración municipal, sino que depende directamente de la administración imperial. Con ello se pretende asegurar la defensa de la población en general, y de las clases más menesterosas en particular, frente a los eventuales abusos de poder de los cargos municipales. Asimismo, vigilará la correcta fiscalidad para evitar exacciones ilegales, detenta funciones jurisdiccionales en litigios de menor cuantía, posibilita el acceso al amparo judicial a los que carecen de recursos económicos para abonar las tasas judiciales, y asume también, en un momento posterior, funciones tuitivas de nombramiento de tutela menores. En la etapa final su proceso de designación cambia y se nombra por los órganos de poder municipal, lo cual provoca una considerable disminución su actuar independiente frente a las oligarquías municipales.